Discipulado de jóvenes, comenzamos en la unidad 1, vamos a tomar la clase 2, que va a ser la primera de los videos. Aquí está, con esta hermosa foto, aquí tenemos de este rocío que aparece acá. Vamos a ver, voy a ir leyendo, tú puedes pausar para hacer las actividades. Dice, clase 2, estigmas positivos sobre la juventud y otros, el divino tesoro, pero conforme a la Biblia. Así como en la clase anterior hubo términos fuertes para asociar la juventud a cosas malas, en esta clase vemos en Salmo 110.3 un término poético para la juventud que es mirada como un rocío, o sea, aquello que ayuda a crecer plantas. Y precisamente es en la juventud donde mayormente crecemos como persona, no solamente en el ámbito de estudio, sino también en la madurez, en tomar decisiones que nos ayudan a crecer hacia una segura y madura adultez, etc. La pregunta, ¿cuál característica ves que está creciendo o formándose en ti ahora que eres joven? ¿O se formó si es que eres un adulto joven? Claro, porque cada iglesia elegirá al joven. Y ahí está. Vemos aquí estas dos líneas para poner la respuesta si quiere, o puede tener una hojita aparte. Continuamos. Ahí se dan minutos en el grupo de estudio para analizar esto, para compartir preguntas. Así que continuamos. Proverbios 20:29 y esta hermosa foto de unión. ¿En quién veamos? La mayor característica del joven es su vitalidad, la cual se liga a la fuerza física que hay en este tiempo donde el cuerpo ya comienza a sufrir cambios hacia la adultez. Aparecen más músculos, más pelos, etcétera, por lo que esta edad es ideal para comenzar o profundizar la práctica de algún deporte. Si mantenemos esta fuerza el mayor tiempo posible en nuestras vidas, hará que se pueda llegar a una hermosa vejez, como dicen algunos médicos, por haber logrado tener una larga y hermosa vida. Claro, juventud y vejez pueden formar un gran equipo, ojo con esto. Pero antes de la pregunta, cuando yo pongo en el mini libro los propósitos de este libro, precisamente, perdón, la parte de propósito del libro, precisamente una de esas es esta, que evitar que los grupos de jóvenes los que se junten solamente entre jóvenes, que es algo que se ve desgraciadamente mucho en las iglesias. Cuando hay grupos de jóvenes, cuando hay reuniones de jóvenes, después solamente ¿qué pasa? Los jóvenes se juntan con los jóvenes y el único adulto que pescan es a su líder de joven, más que al pastor general de la iglesia, o más que incluso a sus padres. Así que ahora vamos a ver la pregunta. Dice, ¿por qué piensas que el joven es poco dado a estar con ancianos? A veces incluso con sus propios abuelos. ¿Cuánto has aprendido de adultos mayores? Da un ejemplo si quieres y tienes. Y están ahí para que vean también las líneas. Y esto también tú lo puedes poner en el ámbito siempre eclesiástico. Yo no ponía mucho en la iglesia, cómo te llevas con los adultos mayores, porque se entiende que este es un discipulado para jóvenes de iglesia y que se debe hacer en la iglesia. Luego sigue, Oseas 2:15, se lee el versículo que aparece al principio siempre y luego se desarrolla. Dice, a propósito de fuerza, esta no solo se manifiesta en el ámbito físico, también el joven tiene una voz más fuerte, la cual comienza a engrosarse un poco y ponerse más adulta. Efectos de la dolorosa pero necesaria pubertad. La cual nos lleva al ejemplo que cita el profeta menor. Es cierto que muchas veces los gallitos, qué terrible esa cuestión cuando uno cambia la voz, nos pueden jugar malas pasadas, pero estos cambios de voz ayudan tanto en la vida de iglesia, ya sea que predicas o predicarás, que cantas en el coro o cantarás, etc., como también en el ámbito estudiantil o laboral, disertaciones, charlas, indicaciones u otras instrucciones que des. El Señor no mide la calidad de nuestra voz al cantar, pero sí la pureza de nuestro corazón al adorar. Pregunta, ¿escuchas a menudo música cristiana? ¿Hay en ti deseos de algún día predicar la palabra del Señor en tu iglesia o evangelizar a viva voz? También aparece en el inicio que esa es una de las cosas que buscamos en este discipulado, hacer que los jóvenes encuentren sus futuros llamados o talentos. Y el tema de disertaciones y charlas nos recuerda que no solamente hacemos buenos creyentes en la iglesia, en las cuatro paredes de la iglesia local, sino también en los colegios, liceos, trabajos, calle, barrio, etcétera, etcétera, etcétera. Continuamos. Aquí vamos a la segunda hoja. Aquí ya ven que no hay mucha foto, pero también hay preguntas de desarrollo, ¿no? La mayoría tiene foto, otras no. Comenzamos. Estigma.
Según la RAE, la segunda acepción de esta palabra es mala fama, lo cual no significa que si alguien tiene el estigma o mala fama de mentiroso u otra cosa, él lo sea o nadie más alrededor suyo sea así. Génesis 19:4. Dicen que el amor une, pero el mal también. No solo en las películas de superhéroes se unen los villanos de cada paladín para luego combatir contra ellos. En la vida real, el pecado une a personas sin importar barreras sociales, edad, procedencia, etc. En la Biblia vemos juicios sobre naciones y notamos que estos caían sobre niños, adultos, jóvenes y ancianos. Y hay unas citas bíblicas que aparecen ahí, lo cual corrobora el clásico versículo evangelístico de Romanos 3:10 de que no hay justo ni aún uno, el cual abarca todas las edades y también cumple el 6:23 de Romanos, de que la paga del pecado es muerte. Vemos nombrada a Sodoma en Génesis 13 y el juicio cae sobre ella en Génesis 19. ¿Notas la paciencia de Dios antes de emitir un juicio sobre naciones o personas? También ayudamos a los jóvenes a que desarrollen su opinión propia, así que no solamente ven lo que les acabo de decir. Dice, 2 Samuel 19:7, Lamentaciones 3:27, este es otro, ahí está, otro ítem, ¿cómo se dice? Males desde la juventud. Puede ser mejor entendido como problemas desde la juventud. En esta época ya no es preocupación un juguete o una muñeca rota. Comienza la verdadera vida, aquella que es más larga que toda la lactancia y niñez y juventud unida, aquella donde no dependes de la decisión de tus padres, sino de las tuyas. ¿Te es o te fue duro este cambio de mentalidad? Buena. ¿Qué más tenemos? Primero de Samuel 17:33, otro párrafo. A Goliat se le usa de forma negativa en las iglesias. Motivos hay. Pero aquí tomamos algo positivo para este discipulado. De joven se enlistó para ser un guerrero y de adulto seguía haciéndolo y además era el líder de los suyos. Aquí un ejemplo de lo que hablamos en el punto de la fuerza en el joven. Y por mi parte les doy un ejemplo de que se puede aprender de todo, aunque se vea malo como Goliat. ¿Sí? Eso también quiero que vean. De repente el joven es muy apasionado y si algo le cae mal, le cae mal. Si me cayó mal, lo dejo de hablar. No hay tolerancia, no hay búsqueda de reconciliación. Y el discipulado está para eso, para cambiar todas esas mañas de la juventud sin Cristo, porque este discipulado, repito, es para jóvenes en Cristo. Último párrafo. Señorita, lee tu Biblia y ora cada día. Haz como Ruth, que comenzó su propia relación con el Dios de su suegra y recibió alabanzas y aceptación de aquellos que la estigmatizaban por no ser de Israel. Jovencito, lee tu Biblia y ora cada día. Haz como Daniel, que aún estando en lugar extraño y ajeno a él, logró hacerse destacar de la mano del Señor en Babilonia por mucho tiempo. Pregunta para ambos, jovencitos y señoritas. ¿Crees que en esta época actual se puede llegar a ser tan grande como lo fueron estos dos jóvenes bíblicos? Interesante, ¿no? Y luego cada parte de la unidad termina con eso que dice ahí, en conclusión. En conclusión, vamos a leer la conclusión de este capítulo. Hay ejemplos bíblicos de jóvenes que rompieron estigmas y pudieron de gran forma servir al Señor, aun cuando su juventud les era una carga por la inexperiencia y a los demás les era una carga de desconfianza por la misma inexperiencia. Pongamos la mira en aquel que nos llamó a tener una relación con su Hijo, 1 Corintios 1:9, y busquemos día a día la forma en cómo servirle hoy con nuestra juventud y en los sucesivos años que por gracia Él nos añada. Aquí vendría una parte de preguntas y respuestas en el grupo y luego el líder, si quiere, o encargado de jóvenes, le puede pedir a uno de los jóvenes cristianos que ore para terminar esto y luego ahí ustedes ven.